A hablar ahora del Paraguay. El comandante Salari estuvo allí recorriendo, interiorizándose un poco de la situación social, del gobierno de Cartes, de la situación de los campesinos, y entrevistó a Aldo Vera, que es dirigente político del partido Movimiento al Socialismo de ese país, que integró en su momento la coalición de gobierno de Fernando Lugo. Y este es uno de los fragmentos, te vamos a mostrar casi de estos dos bloques, este diálogo del comandante con el compañero Vera. Arranquemos sin más preámbulos. Nos cuenta de la situación en el Paraguay actual, campesinos, situación política, y a ver cómo puede la izquierda volver a meterse en un espacio donde el Partido Colorado es completamente hegemónico. Ojo con los medios transmite en exclusiva desde Asunción, capital de la República del Paraguay, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Aldo Vera. Él es dirigente del partido del Movimiento al Socialismo, el P+ del Paraguay. Lo saludamos, Aldo, muchas gracias por recibir a Ojo con los medios y al canal Avia Yala aquí en su oficina de Asunción. Gracias a vos, Andrés, y un placer estar conversando contigo, un amigo de muchos años, y también un saludo a los hermanos bolivianos, que siempre estamos mirando con mucho afecto lo que está sucediendo por allá. Empecemos por Bolivia, ya que mencionaste a Bolivia. ¿Cómo se ve a Bolivia en Paraguay? Y lo poco que podemos ver de Bolivia, nosotros, por lo menos lo que nos tranquiliza de alguna manera es que no tienen un ataque tan inmisericordia como lo tienen los venezolanos, por ejemplo. Entonces el proceso boliviano como que lo vemos así estabilizado y creciendo y fortaleciéndose lentamente, pero de una manera muy firme, ¿verdad? O sea, sin muchos sobresaltos y sin muchos exabruptos. Pero hablábamos antes de la entrevista que se ve poco a Bolivia aquí desde el Paraguay, así como que se ve poco al Paraguay desde Bolivia. Efectivamente se ve muy poco, porque pareciera que no es un país limítrofe. Se ve inclusive, por eso te mencionaba lo del caso de Venezuela, mediáticamente se ve mucho más Venezuela de lo que se ve Bolivia. Entonces, en ese sentido llegan algunas informaciones, o para los que estamos pendientes de lo que sucede en los países hermanos o vecinos, puede ser que tengamos mayor información, pero en general es muy poco lo que se sabe del proceso boliviano en la población y por la repercusión que causa en los medios, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo está Paraguay? Y en Paraguay tenemos un proceso de retroceso en términos de derechos sociales, políticos y económicos muy importante. Si bien los avances no fueron como hubiéramos querido, los retrocesos son evidentes y la población acusa recibo de ese tipo de cuestiones. Se da cuenta, lo manifiesta, y se nota la nostalgia reconocida por propio y extraño, ¿verdad? O sea, este gobierno no ha dado pie con bola, como decimos por acá, en el asunto de dar soluciones a los problemas sociales más acuciantes, a la reducción de pobreza y compañía, a pesar de que se llena la boca con logros, ¿verdad? Tienen una propaganda importante en ese sentido y lo están manifestando todo el tiempo, pero en un sector importante de la población no se siente eso. Hablas obviamente del gobierno de Paraguay y de su presidente Horacio Cartes. ¿Quién es Horacio Cartes? Horacio Cartes es un empresario aparentemente muy pragmático que acumula una fortuna importante. Recientemente figura en el Paraguay como el grupo de que él es el accionista mayoritario, figura como el mayor contribuyente del Estado paraguayo, lo que da la magnitud de la fortuna que posee en el Paraguay. Ideológicamente trataría muy difícil de definirlo
al menos en términos partidarios, que es lo que comúnmente usamos nosotros en Paraguay. Incluso dicen algunas versiones que estuvo a punto de candidatarse por el Partido Liberal, estuvo a punto de candidatarse por otras organizaciones políticas, finalmente terminó optando por el Partido Colorado. En abril de 2013 fue la primera vez en su vida que votó, un tipo que nunca antes había participado en ninguna elección, y optó por un partido político de los dos tradicionales que tenemos acá. Algunos peyorativamente dicen alquiló el Partido Colorado. Y eso te iba a preguntar, compró el Partido Colorado, me dijo. Sí, ¿Es así? ¿Lo caracterizarías así? Y sí, porque no sé si comprarlo, pero por lo menos alquilarlo, porque tenía que despegar desde alguna plataforma político-electoral, y lo hizo de una plataforma electoral bastante fuerte en el Paraguay, que había tenido éxito con el golpe, ¿verdad? Que fueron los principales impulsores, y por ahí surge la candidatura de Horacio Cartes. Pero el presidente es un hueso duro de roer, es un político hábil. Es un político hábil, que va a todas, que no rehuye ni una sola confrontación. Esa es la caracterización que tienen de él. Y ha manejado el Partido Colorado con mucha habilidad. Hoy está aparentemente, algunos dicen que está bastante golpeado por la interna de su partido, y está disputando cosas fuertes para aparentemente intentar una reelección. Aparentemente digo porque nunca lo dijo claramente, o en todo caso dijo lo contrario durante el proceso de campaña, ¿verdad? Me llamó la atención, estando aquí en Paraguay y repasando las noticias, el hecho de que el presidente Cartes mantenga sus negocios privados a la vez que es presidente de la República, algo que no suele suceder en otros países. En Paraguay no, en Paraguay es una práctica, porque no tenemos nosotros una legislación que prohíba. No sé, el caso de Chile, que Piñera tuvo que vender sus activos. No, él sigue siendo propietario de todos los bienes. Es más, hace poco el grupo empresarial al que pertenece compró varios medios de comunicación, o de manera así clara, abierta. Su hermana es la gerente de esos grupos, y le están metiendo una inversión importante como para poder recuperarlos, ¿verdad? Porque eran medios de comunicación que estaban bastante venidos a menos, entonces hoy le están metiendo una inversión importante, se está metiendo en los medios de comunicación incluso. Hoy en estos días escuché que compró uno de los canales aéreos, o sea, tiene el combo completo: radio, televisión, periódico. Bueno, interesante el panorama de la situación en el Paraguay, el control político sobre los medios de comunicación, algo que venimos charlando habitualmente en Ojo con los Medios. Aldo Vera, dirigente del PMAS, el Partido Movimiento al Socialismo del Paraguay, un partido obviamente, una organización de izquierda, con muchos cuadros militantes, una organización interesante para seguir. También nos cuenta aquellos aciagos días de 2012, cuando el Partido Radical Liberal Auténtico, que era aliado de Fernando Lugo, con el Partido Colorado y sectores oligárquicos, armaron una trama que terminó en un golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo, el primer presidente de izquierda en ese país. Vamos a ver cómo nos cuenta esos acontecimientos. Y sobre el golpe, la destitución, el derrocamiento, ¿cómo caracterizamos? ¿Qué fue lo que pasó con Fernando Lugo? Lo que yo puedo hacer es opinar en términos personales. Ahora, la institucionalidad de la República quedó bastante golpeada. ¿Pero qué fue? ¿Una destitución? ¿Un golpe? Nosotros creemos que fue un golpe disfrazado de institucionalidad, porque se hace un juicio político que es una pantomima, porque no se le puede llamar juicio a un proceso del que ya se conoce la sentencia de antemano, ¿verdad? Y no se puede llamar juicio a que las acusaciones son
prácticamente traído de los pelos. O sea, si recordarás, las acusaciones eran cosas que no habían sido probadas, versiones. Pues en ese sentido es bastante frágil todo el montaje que hubo por detrás, pero claro, no existía una organización política fuerte que pudiera también ponerle un freno serio a eso para que no ocurriera, y terminó ocurriendo, ¿verdad? Y más allá de esta caracterización de golpe de Estado, ¿cuáles fueron los errores de Fernando Lugo? Y yo creo que se equivocó en no darle la posibilidad a las organizaciones sociales y políticas que la acompañaban de dar la pelea por la nueva institución de modo probablemente democrático, pacífico y no convencionales, como ser las manifestaciones populares, ¿verdad? Diciendo que él aceptaba el golpe y no aglutinando posteriormente al juicio político o golpe, como quieras llamarle, que finalmente la consecuencia es la misma, no darle la oportunidad o no aglutinar en torno a sí una defensa, porque se llamó a silencio mucho tiempo, se escondió, de una forma de decir, ¿verdad? De lo de se escondió, ¿verdad? Pero se llamó a silencio y no lideró un movimiento de reacción. ¿Y cómo ha quedado la izquierda paraguaya, ese conjunto tan heterogéneo que apoyó y frágil en algún sentido de alianza tal vez, que apoyó al gobierno? Mira, la izquierda paraguaya históricamente, eso hay que ser honestos, ha sido pequeña, ¿verdad? En términos, la dictadura se encargó bastante bien de no permitir el surgimiento de ningún sector progresista. A partir del 2006 aproximadamente, es que la izquierda paraguaya, esa que se reivindica, no socialdemócrata, sino incluso la que se reivindica marxista, empieza a participar de elecciones. Entonces, del 2006 al 2008, imagínate lo que es, ¿verdad? O sea, pasó demasiado poco tiempo para consolidar, para que se fortaleciera. Entonces son pequeños grupos que se fueron montando en torno a la figura de Fernando Lugo y que lograron la alternancia, que fue probablemente la conquista más importante de la democracia paraguaya en este proceso de transición, que una transición que nunca acaba, ¿verdad? Posterior al golpe y la caída de la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Entonces, esa izquierda que es pequeña, que se va fortaleciendo, pero que no logra construir un proceso de cohesión y de unidad. Porque para el 2008, para el periodo, para las elecciones en que le consagran a Lugo presidente, va que uno de los errores y que una de las autocríticas que estamos teniendo ahora mismo en este proceso de elecciones municipales que se nos acercan para este final de este año, es que vamos en listas a diputados y a parlamentarios, en este caso, muy separadas. Ahora, esa polarización no permite una representación acorde a la cantidad de fuerzas políticas que hay, o al verdadero peso que tiene la izquierda en Paraguay. Entonces, al ir separados conseguimos escaños muy débiles y no le permite luego tener ni siquiera un grupo parlamentario ni siquiera de maniobra. Entonces Lugo tuvo que estar preso todo ese tiempo de los partidos tradicionales, porque no se hizo un trabajo en ese sentido, y todo eso acompañó durante el gobierno y posterior se agudizó probablemente posterior a lo de Lugo, porque como te digo, el liderazgo de Lugo no fue suficiente para cohesionar a todas esas fuerzas. Entonces fuimos a las elecciones del 2013 separados en dos bloques, es cierto, probablemente en dos bloques, pero separados, y hoy estamos en esas mismas condiciones. Fernando Lugo ya manifestó su intención de volver a candidatearse como presidente de la República. ¿Es Fernando Lugo un posible candidato a la presidencia nuevamente, tanto en términos constitucionales como políticos? Y allí son precisas las dos dimensiones que vos estás planteando. Yo creo que
Jurídicamente hay que analizar. Están los que dicen que con una enmienda constitucional es suficiente. El propio Horacio Cartes o los adeptos de Horacio Cartes manifiestan eso, que es posible con una propia enmienda lograr la reelección. Otros piensan que hay que hacer una reforma constitucional. Para nosotros, por lo menos mi interpretación es que no es necesaria una reforma constitucional, porque algo tan trascendente como una reelección tendría que pasar por un proceso constituyente, que tampoco es el momento de hacerlo políticamente, porque no es el pacto que se estableció la clase política o la sociedad paraguaya a través de su clase política. Y lo siguiente son las condiciones políticas. Y yo no sé, así como están hoy las cosas, Lugo está en un sector político dividido, enfrentado, alejado del PLRA, que es uno de los partidos tradicionales que lo llevó, que hizo parte importante del esfuerzo tanto electoral como económico para llevarlo a Lugo a la presidencia, y hoy están distantes. Entonces, en esas condiciones y con la sola fuerza que hoy lo acompañan a Fernando Lugo, yo veo bastante difícil que sea posible su... Bueno, ahí se traza el panorama, complejo panorama político en el Paraguay. Aquí en Ojo con los Medios hacemos la última pausa de la jornada. Quédate, son 2 minutitos y volvemos con el último fragmento de Aldo Vera, dirigente político del PMAS del Paraguay. Último bloque de Ojo con los Medios. Estamos analizando la situación política en el Paraguay. Andrés Sallari estuvo de paso por Asunción, capital de ese país, y se entrevistó con Gustavo Vera, dirigente político del Partido Movimiento al Socialismo de ese país, una organización de izquierda. Te mostramos en el bloque anterior sus opiniones sobre la situación en Paraguay, el golpe a Lugo. Ahora vamos a ver cómo califica al gobierno de Cartes este dirigente político. Desde la llegada al poder de Horacio Cartes se habló sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico, y en estos días es noticia aquí en Paraguay una visita de un narcotraficante al Palacio Presidencial. ¿Qué valoración podemos hacer sobre estas supuestas relaciones? Y mira, varias cosas, Andrés. Yo entiendo que la presunción de inocencia es un principio constitucional que rige en la República del Paraguay. Hasta tanto la justicia no se expida como tal y diga, este señor es narcotraficante, yo no puedo afirmar tal cosa. No, pero políticamente... Entonces, existen indicios y acusaciones fuertes de que hay un grupo de políticos que acumularon una fortuna importante y que está infiltrada en todos los partidos tradicionales, incluso, y tienen comportamientos, ¿verdad?, y relacionamiento con gente que está procesada con la droga. O sea, esos son los cabos que podemos atar, ¿verdad? Otro tema que ha sido recurrente entre las charlas que he tenido la posibilidad de tener aquí en Asunción es la represión que se vive en Paraguay, particularmente ligado a sectores del narcotráfico en contra de algunos periodistas y de dirigentes campesinos. Y esto no tiene prácticamente ninguna difusión a nivel internacional. Eso es muy recurrente. De hecho, que eso tuvo mucha difusión. La muerte de un periodista llamado Pablo Medina, que era periodista de un diario del diario de mayor tirada aquí en Paraguay, que es el diario ABC Color, a manos de unos sicarios. O sea, lo emboscaron, le dispararon. El periodista que investigaba narcotráfico, que denunciaba que cuestiones de narcotráfico, o sea, relaciones entre narcotraficantes, y hacía acusaciones de grueso calibre, y fue liquidado él y su asistente, una joven periodista que viajaba a su lado, fueron emboscados y eliminados. No recuerdo en qué estadio precisamente está esa investigación, pero entiendo que hay gente sindicada como sicario. Ahora, los móviles
¿Y los campesinos? Y es la misma situación, Andrés. O sea, el drama campesino es un drama recurrente en Paraguay, del sicariato hacia los campesinos asesinados. Eso es muy recurrente en nuestro país, es una lástima, pero eso, como vos mismo lo decís, ni la prensa ni la justicia se hace mucho eco de los campesinos. Algunos terminan sin investigación. Incluso la masacre de Curuguatú, que le dio origen a todos los acontecimientos políticos que se encadenaron en la destitución, ¿no? En el golpe de Estado a Fernando Lugo, se dieron en torno a una impunidad absoluta. Hoy la justicia se fue a cazar campesinos antes que encontrar a los causantes de eso. O sea, es un clima bastante complicado para las organizaciones sociales y principalmente para las organizaciones campesinas. Aldo, muchas gracias. ¿Algo que quisieras agregar? Nada, agradecerte la entrevista y manifestar nuestro afecto siempre al pueblo y el hermano pueblo boliviano. Fue el testimonio de Aldo Vera, dirigente del PMAS, del Partido del Movimiento al Socialismo, desde sus oficinas aquí en Asunción, capital de la República de Paraguay. Bueno, ahí teníamos estos fragmentos de la entrevista. Fueron casi 18 minutos en los cuales pudimos interiorizarnos sobre la situación actual en el Paraguay, la presencia de Horacio Cartes, la situación de Fernando Lugo, su destitución, la situación del campesino, el rol del narcotráfico y la oligarquía en ese país. Bueno, complicado algunas situaciones. Parece que no hubo reforma ni cambio político en el Paraguay. Las estructuras de Stroessner, la dictadura del Partido Colorado, parecen intactas. Esperemos que Paraguay se pueda sumar a este coro de procesos de transformación que han cambiado América Latina en los últimos 15 años. Parece difícil, pero ojalá que la organización llegue a eso.